Pelota al Día con Hernán Higuera. Las 6:31 a.m. La caída de alias Mencho en México sin duda ha tenido impactos en el Ecuador y nos hemos empezado a enterar de algunos otros detalles, ¿no? Hace algunas horas la periodista Anabel Hernández, en el espacio de entrevistas de lunes a lunes con Andrea Bernal, relató cómo militares y policías, según ella, abren las puertas del Ecuador para estas rutas de la producción, distribución y transporte en naciones latinoamericanas como Ecuador, es decir, penetraron de lleno en el territorio ecuatoriano. El coronel Mario Pazmiño está con nosotros, exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Coronel Pazmiño, buenos días. Usted siempre ha sido un estudioso y siempre nos ha estado alertando de este tipo de cosas, las células y todos estos grupos, cómo han ido llegando. ¿Cuánto de cierto tiene la afirmación de Anabel Hernández de que malos miembros de instituciones militares, policiales, dieron la entrada a lo que hoy tenemos en el Ecuador, que también fue advertido en el 2008 allá con Francisco Huerta Montalvo, ¿no? Que ya nos alertaba precisamente lo que hoy está pasando? Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Contestando a su pregunta, creo que las afirmaciones son completamente correctas. El proceso de infiltración no viene de recién, es un proceso largo que ha durado 4 décadas de penetración permanentemente en el país, 12 gobiernos y una total indiferencia de los mismos ha permitido que este nivel de penetración llegue a todos los estamentos del Estado ecuatoriano. No solo el estamento de control al que se refiere la periodista en México, sino también a los otros estamentos, el estamento gubernamental a través de las campañas políticas, donde se invierte directamente en las campañas, donde el crimen organizado y el narcotráfico también quiere rayar la papeleta, pero él raya con billetes. En el caso de la penetración al estamento de control, que son Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Aduana, ECU 911 y todos los organismos que tengan algo que ver con información operativa, pues tienen que ser penetrados porque les interesa saber qué acciones o qué mecanismos de protección está adoptando el Estado ecuatoriano. Si hay personas que están trabajando en ciertas áreas críticas, por ejemplo, en la zona de aduanas, en la zona portuaria, pues van a ser rápidamente penetradas porque necesitan aperturar y controlar este tipo de espacios territoriales. Si hay personal militar, policial o de aduanas también en las fronteras por donde se permea permanentemente el ingreso de droga al territorio ecuatoriano, pues indudablemente que hay que comprar a esas personas. Hay que comprar, y por eso es que hemos visto a personal de la fuerza pública llevando droga en patrulleros, en volquetas hacia recintos militares. En definitiva, hay una penetración permanente que las autoridades no quieren darse cuenta, es diferente, pero hay una penetración que sigue creciendo y que sigue pues manteniendo este flujo perverso del crimen organizado y de las estructuras delictivas en el país. La penetración sigue creciendo, significa que todavía siguen siendo sobornados políticos, militares y policías hasta hoy. Hasta el día de hoy, y eso sigue creciendo, digo, no solo en esos estamentos, en el estamento judicial de los operadores de justicia, jueces, fiscales, son comprados por el narcotráfico. Lo mismo pasa en el sistema financiero nacional, en donde se lava cantidades importantísimas de los recursos del narcotráfico y del crimen organizado. Parte de la economía nacional es del sustento que mantienen estas organizaciones, porque el lavado está ahí presente. El país es catalogado como un país de lavado también. Y por último, pues la penetración del sistema social, en donde se penetran espacios territoriales de barrios, cantones, y se crean lo que se llaman los santuarios, donde ejercen una gobernanza criminal. Son 5 métodos de penetración y los 5 métodos están aplicados en territorio ecuatoriano con excelentes, yo diría, con excelentes niveles de efectividad,
por parte del crimen organizado. En el Ecuador vamos muy lento hacia la regresión de esta situación. Miren que hace más de un año se denunció al juez Quito y a la juez Lara, que acaban de ser destituidos por ser parte, por haber recibido, según Fiscalía, dinero del narcotráfico para liberar de sentencia a los narcotraficantes detenidos, como el señor Cerdán. Y ahora acaban de destituirlos, así de enquistados están, ¿no? En el caso de jueces. Pero, ¿qué pasa con las instituciones? Si Fuerzas Armadas escuchan esto que escucharon el pasado lunes, la policía escucha lo que escucharon el pasado lunes, y no han dicho absolutamente una sola palabra. No hay un solo militar investigado, un solo militar detenido, un solo policía investigado y detenido. No, las instituciones tienen sus mecanismos de depuración, y esos mecanismos de depuración pues son muy transparentes a mi criterio, porque una vez que un miembro de la institución es detectado o está comprobado su participación en actos vinculados al crimen organizado, inmediatamente es puesto a órdenes de las autoridades judiciales para su juzgamiento sin ningún tipo de prebendas. Yo creo que en eso sí está, pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que necesitan para tener una mayor articulación y mayor acción contra la penetración del crimen organizado? Necesitan por parte del ejército la constitución, estructuración de una nueva brigada de contrainteligencia. El problema central es que esta especialidad de contrainteligencia es la que se encarga de la detección de amenazas contra la institución y opera directamente contra ellas. Pero el número de agentes de contrainteligencia a nivel nacional es casi mínimo. La idea que yo estoy planteando es que cada división que tiene el ejército ecuatoriano tenga un grupo o un batallón de contrainteligencia para poder operar y dar protección a la institución, a ese reparto y a todos los batallones o grupos que estén trabajando dentro de esa jurisdicción territorial. Eso por parte del ejército, que tienen que pasar todo el personal, pruebas de confianza previo a actividades que tengan que desarrollarse, pues tiene que hacerlo. Y en eso tiene Fuerzas Armadas que articular con el sistema de inteligencia pues el equipamiento adecuado para que pueda proporcionar este servicio a nivel nacional a todo el personal militar. Todo el personal militar tiene necesariamente que pasar estas pruebas de confianza, lo que son polígrafos y etcétera, etcétera. Por otro lado, ¿qué pasa en la Policía Nacional? En la Policía Nacional exactamente igual tiene que haber el Departamento de Asuntos Internos. Existe, sí, pero son muy reducidos. Son una cantidad mínima de agentes que cumplen esta función. Se necesita no duplicar, triplicar esta actividad con el propósito de que puedan detectar a tiempo a malos funcionarios institucionales trabajando para el crimen organizado. Coronel Pazmiño, hablemos de los impactos en el Ecuador de la caída de alias Mencho. El cartel Jalisco Nueva Generación, ¿dónde se instala acá en Ecuador? ¿Cómo es su actividad? Usted que ha estudiado todo este tiempo la actividad de estos grupos y sus relaciones con grupos delictivos que hacen la parte logística, un poco para tener clara la idea y de saber de tener información, porque eso es lo que finalmente nos ayuda a los ciudadanos como a medio estar alertas y defendernos de esta situación. Este problema, este proceso, había manifestado yo que tiene 4 décadas de penetración, pero ¿en dónde participan e ingresan ya los carteles mexicanos? Es a partir del efecto globo que se genera en el 2003-2004, y este efecto globo pues obliga a que gran parte de la infraestructura que estaba en Colombia pase a países vecinos, que tenían ciertas características especiales. Y el Ecuador reunía una de las características más importantes: estaba dolarizado, tenía fronteras permeables, era un país altamente corrupto, tenía puertos cerca de las zonas de producción que no tenían ningún tipo de control. En definitiva, reuníamos todos los requisitos que necesitaban para ampliar las actividades de narcotráfico. En esa época, el primer cartel que llega es el cartel de Sinaloa, más o menos por 2004, 2005, comienza ya a instalarse,
El cartel Jalisco Nueva Generación llega a partir del 2009 aproximadamente, y comienza también a instalarse, comienza a buscar, cada uno de ellos comienzan a buscar organizaciones locales que les puedan servir de apalancamiento para el traslado de la droga. ¿Qué quiero decir con esto? Gente o bandas o megabandas que estén dedicadas exclusivamente a trasladar la droga desde los laboratorios de cristalizaderos hasta centros de acopio y de ahí a las plataformas internacionales de distribución, que eran los puertos ecuatorianos. Ahí entra primero, crece significativamente desde 1990 hasta el 2010 aproximadamente. Hay un crecimiento exponencial del grupo Los Choneros, que aglutina un sinnúmero de organizaciones que ahora, en la actualidad, son cada uno diferentes grupos, pero que en ese tiempo pertenecían directamente al grupo Los Choneros. También estaban ahí los Lobos, los Tiguerones, los Chonequiles, cada uno era una facción de los Choneros. Y los Choneros tenían relación directa con el cartel de Sinaloa. Pero al entrar el cartel Jalisco Nueva Generación y luego de la muerte de alias Rasquiña Zambrano en el 2020 aproximadamente, diciembre si no estoy mal, pues se da una ruptura, y esa ruptura genera que algunos de estas bandas que pertenecían a los Choneros comiencen a tener contacto con Jalisco Nueva Generación y vayan separándose. Se separan directamente y se convierten en organizaciones que confrontan permanentemente por el control de las rutas de los sitios de acopio y plataformas internacionales de distribución. Y mire que teniendo toda esta información no podemos llegar a revertir la situación por la que estamos pasando. Dice la periodista mexicana de investigación Anabela Hernández que en el 2010 el gobierno del Ecuador en ese entonces de Rafael Correa fue negligente y cómplice de los carteles mexicanos, permitiendo su ingreso y operación en el país. Han pasado 15 años de eso. ¿Qué podemos decir hoy? Que seguimos peor, porque lo que pasa al momento es que lo que hemos hecho, y como yo dije hace un momento atrás, han pasado 12 gobiernos, y de los 12 gobiernos ha habido una indiferencia total por parte de cada uno de ellos. Unos han colaborado con el crimen organizado, otros han regresado a ver para otro lado para dejarles actuar, otros pues han optado por hacer ciertas alianzas para poder mantener una calma, entre comillas, relativa en el país. Y otros han decidido enfrentarlo con pocos recursos, con falta de un asesoramiento adecuado. Sin embargo, pues bueno, es un paso importante. Me refiero al presidente Noboa. Lo que está haciendo es el único gobierno que ha decidido enfrentar al crimen organizado, declarado un conflicto armado interno, que eso no se puede solucionar en 2 años de gobierno, completamente de acuerdo también, porque no hay un país a nivel mundial que pueda decirle al mundo entero de que ha destruido al crimen organizado. Eso no existe. Me dirá, El Salvador. No, señor. El Salvador lo que hizo es sacar de su territorio a las maras, pero las maras están operando en los territorios aledaños y desde ahí entran y salen del Salvador. Entonces no es que ha terminado, han destruido. Claro. Coronel Pazmiño, le agradezco muchísimo por ayudarnos a analizar este tema. Un poco nos quedamos preocupados, pero veamos qué sigue ocurriendo, ¿no? Ya el país no da más con este tema. En realidad ya estamos muy cansados, muy hartos de todo lo que nos pasa todos los días como ciudadanos ecuatorianos. Gracias a ustedes siempre por estar con la actualización de la información y todos los datos que les permiten a ustedes llegar a estas conclusiones que las emiten evidentemente a través de nuestros noticieros. Gracias, coronel. Muchísimas gracias a usted. Un buen día.